El virus del papiloma humano es tan frecuente que incluso la Organización Mundial de la Salud asegura que la mayoría de personas sexualmente activas lo adquirirán en algún momento de su vida. Nuestro país no es la excepción, la prevalencia de este virus también es bastante alta. Y el problema es que si no hay un diagnóstico temprano, el papiloma podría terminar en cáncer de cérvix. Invitamos al ginecólogo Josué Vargas para ampliar el tema y actualizarnos también con respecto a los últimos tratamientos que se están utilizando en este momento. Recuerde que usted puede también hacer sus consultas por medio de la página de Facebook del programa o por WhatsApp al número 6087-7777. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos, doctor. Comencemos refrescando un poco la información. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Claro, bueno, como comentabas anteriormente, el virus del papiloma humano es un virus que en la población sexualmente activa es muy prevalente. Podemos hablar estadísticas hasta del 90% en estado de portación. Realmente es un virus que es una partícula proteica que logra ingresar a las células con el objetivo de cambiar la dinámica de reproducción de esas células. Normalmente las células del cuerpo tienen ya una forma de reproducción que ya está predeterminada de acuerdo al tejido que tiene, pero los virus, y especialmente el virus del papiloma humano en la zona genital y en las zonas epiteliales o en la piel, logra ingresar a la célula y le cambia esa predisposición de reproducción, de manera que entonces estas células comienzan a reproducirse exponencialmente y de manera aberrante. Entonces, básicamente el virus del papiloma humano es un virus que se mantiene en la parte externa del cuerpo, ¿verdad? Y que él ingresa a la célula y cambia la configuración de su reproducción. Y está presente, doctor, tanto en hombres como en mujeres. Claro, de hecho el varón es es el portador principal, ¿verdad? El virus del papiloma humano, como yo siempre le digo a las pacientes, pues se llama papiloma humano porque el ser humano es el portador como tal, ¿verdad? Si no tendría otro nombre realmente. El virus, al estar en la zona externa del cuerpo o en la piel, él fácilmente se adhiere a las superficies del cuerpo. Y el varón en general es el que es portador principal, principalmente para lo que es la transmisión sexual, ¿verdad? Como el virus se encuentra en la parte externa de la piel, el pene y los testículos eventualmente también son un repliegue, ¿verdad?, de piel que pueden portar fácilmente el virus. Ahora, la mujer puede llegar a ser portadora también. Se habla de porcentajes de como un 70% aproximadamente de portación en las mujeres, y está catalogado como una infección o transmisión sexual hacia la mujer, básicamente porque el varón, al tener el órgano reproductivo expuesto, él sí porta el virus fácilmente, pero la mujer, como los órganos reproductivos están internos, únicamente a través de las relaciones esa mujer puede adquirir el virus. Pero el virus llega a ser tan prevalente que inclusive ahorita existen estadísticas que dicen que las adolescentes que inician algún tipo de actividad sexual, ya sea tocamiento o eventualmente sexo oral, el 50% de ellas ya son portadoras del virus. Entonces vuelvo y repito, el virus se llama papiloma humano porque el humano es el portador principal. ¿Y cuántos tipos de papiloma humano existen, doctor? De papiloma humano se han descrito hasta 200 tipos y más, ¿verdad? En realidad no todos son virus que puedan generar daño grave al ser humano. Lo principal tal vez de los tipos es la división, que existe un grupo de virus de papiloma que son de alto riesgo y existe el otro grupo de virus de papiloma humano que es de bajo riesgo. Entonces, el de alto riesgo básicamente está catalogado así porque es el que es capaz de producir cáncer, y principalmente es el que es capaz de producir cáncer en la mujer, básicamente. Son los tipos 16 y 18 los más comunes, y dentro de los otros que son conocidos de alto riesgo existen otros que se llaman misceláneos, que van siendo el 31, 35, 40 y resto, 50 y pico, ahí ya esos eventualmente son menos comunes, pero los que más eventualmente producen daño de alto riesgo son el virus 16 y 18. Ahora, los de bajo riesgo son los virus que son más frecuentes, son los que son productores, por ejemplo, de verrugas, cabecitas de vena que se ven en la piel, en todo el cuerpo, en las zonas de alto roce, las verrugas de las manos, los que son conocidos como mezquinos, son producidos por virus de papiloma humano en la gran mayoría de ellos. Lo que pasa es que es un virus de papiloma humano que es de bajo riesgo. Entonces, el detalle está en que como ese es de bajo riesgo, siempre se mantiene en la zona externa y pues puede generar verrugas y lesiones a nivel de la piel que pueden dar aspectos que no son muy adecuados, pero eventualmente es de menor riesgo. El que es de mayor riesgo, lamentablemente, es el que no se ve, el que no da síntomas,
el que detectamos año a año en los Papa Nicolaos, el que uno tiene que ir a buscar dentro, porque los órganos reproductivos de la mujer están escondidos y hay que ir a buscarlos. Y eso solo se logra con la visita al ginecólogo regularmente. Correcto, las visitas regulares. Lo importante de las mujeres es recordar que la mujer per se es muy compleja, hormonalmente, desde todo punto de vista, y cambia. La mujer es cambiante mes a mes. Eventualmente, cada año es bueno revisar cómo están los ovarios, porque todos los meses producen ovulaciones, todos los meses se producen rupturas dentro de los ovarios para producir las ovulaciones. La parte interna del útero se recambia mes a mes para volver a sangrar y recibir embarazos todos los meses. Entonces es prudente todos los años ver cómo está todo. Más que esas cosas no se ven. Ya los síntomas cuando dan en la mujer es porque es tarde. Doctor, ¿cómo se adquiere este virus? En general, el virus, como te digo, el estado de portación básico es iniciar cuando se inicia la actividad sexual. Como el virus se encuentra en las superficies, entonces una gran cantidad de seres humanos, inclusive desde la niñez, están expuestos al virus. Porque como te decía, hay virus que se mantienen en la parte externa de la piel y en las manos y en cualquier otro sitio, se puede transmitir fácilmente. Comienza la vida sexual. Cuando ya existe penetración, entonces la mujer ahí básicamente es cuando adquiere el virus. Si la pareja también es portador o es portador, lo adquiere por vía sexual a través de la penetración dentro de la vagina. Pero la parte externa, con solo tocar, eventualmente el virus puede aparecer. Lo más importante de esto es que el virus tiene dos formas de existencia, tal vez no tanto cómo se adquiere, sino cuál es la forma importante de tomar en cuenta. Y yo sé que tal vez es trillado hablar del COVID, pero nos sirve mucho explicarlo de esta forma. Y es porque si recordamos que había en el COVID un porcentaje de pacientes que eran asintomáticos, esos pacientes, igual que cualquier otro asintomático, posiblemente anda sin darse cuenta que el COVID está ahí. Y los sintomáticos son los que realmente uno le presta más atención porque son los que están en mayor riesgo. El virus del papiloma humano es muy similar. No es el mismo virus, obviamente son totalmente diferentes, pero podemos utilizar esta ejemplificación. Y es que la gente puede estar en portación de virus de papiloma humano sin manifestar absolutamente nada. Y la paciente o el paciente no se va a dar cuenta hasta que uno haga una revisión o cuando el virus se active, básicamente. Porque cuando el virus está inactivo, que es en estado de portación, no da ningún síntoma, es como el homólogo al asintomático que conversamos. Pero cuando vemos lesiones activas dentro del cuello del útero, vemos verrugas, vemos cositas de estas, ahí hay que ponerse las pilas porque el virus se activó. Y cuando el virus se activa, el virus del papiloma humano no solamente traduce un riesgo a mediano o largo plazo, gracias a Dios, de cáncer, sino que también traduce alguna otra cosa adicional, que las defensas están bajas, que esa paciente, por ejemplo, puede tener una enfermedad subyacente como diabetes y no esté bien controlada, que sea una paciente con enfermedad como artritis reumatoidea o que usa medicamentos que bajan las defensas, entonces esa paciente activa el virus. Entonces, lo importante de esto tal vez no es cuándo se adquiere ni de qué forma, porque es muy difícil decir en qué momento se activó. Cuando uno detecta el virus del papiloma activo, lo único que uno le puede decir a la paciente es que de los 2 años que pasaron para atrás, el virus pudo haber aparecido en cualquier momento, porque él se replica año a año, se replica cada cierto tiempo, perdón. Entonces, la cepa de hoy dura 2 años, pero la que se replicó más adelante vuelve a durar 2 años y se vuelve un círculo vicioso en el cual no se deja de portar. Lo importante es identificar cuándo él está activo, porque ahí es donde ya tenemos que poner más energía en los tratamientos. Doctor, ahora usted mencionaba las personas asintomáticas. En este caso, ¿cómo se da cuenta el hombre si es portador o no? Por ejemplo, si no quiere poner en peligro a su pareja, ¿se hacen exámenes las parejas antes de tener relaciones sexuales? Claro, eso es un tema complejo, porque lamentablemente yo quisiera poder decir que hay una forma bien fidedigna de darse cuenta si un varón o una mujer es portadora del virus del papiloma humano. Pero lamentablemente no existen muchos métodos para uno definir eso. Existen pruebas que se realizan a nivel genital para determinar si la persona es portadora o no del virus del papiloma humano, pero no siempre van a salir positivas, porque muchas de estas pruebas están diseñadas para positivizar en casos de que suba a un nivel específico. Por ejemplo, si es solamente para decir si está o no está el virus del papiloma, posiblemente las pruebas convencionales no nos van a servir porque ellas van a positivizar después de que hay una cantidad específica de virus. Entonces, definir si está o no está en estado de portación es difícil. Lo que es importante siempre es asumir que cada vez que se vaya a tener una pareja sexual nueva, se debe de asumir un estado de portación, porque el 90% de la población humana hasta el día de hoy inclusive está reportada portadora.
de 70 o 90%. Son rangos muy amplios porque la población es muy grande, pero sí estamos hablando de un número alarmante, estamos hablando de por lo menos el 70 al 90%. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Prevención. Siempre que hay una pareja sexual nueva, preservativo, idealmente las pruebas de transmisión sexual regulares sí las podemos realizar y nos dan una buena panorama acerca de cómo podría ser el comportamiento de esta persona. Y es muy importante tomar en cuenta de que el virus, al estar en estado de portación, si se realizan actividades sexuales sin protección, el virus se va a pasar. Va a ir a un estado de portación y el riesgo de esto es, entre más parejas sexuales, más tipos de virus puede llegar a adquirir la persona. Y ahí es donde las posibilidades de adquirir una enfermedad cancerígena o precancerígena van a aumentar. Porque si tiene una aportación de una sola pareja, por ejemplo, eventualmente no hay tanto problema que si tuviese 10 parejas sexuales. Es muy diferente porque la aportación de virus es posiblemente es mayor. Doctor, ahora usted mencionaba que el virus está dormido. ¿Qué lo despierta o qué lo activa? En general, lo que genera que el virus se despierte o se active son las defensas. Si las defensas de la persona están reducidas o están en peligro, esa persona podría llegar a tener activaciones. Ahora, las relaciones sexuales como tal también son un factor de riesgo porque ellas pueden producir microroces dentro de la zona vaginal. Y al haber microroces, el virus se aprovecha para ingresar. Pero el virus ingresa y el sistema de defensas de nuestro cuerpo es el que se encarga de eliminarlo y depurarlo. Yo siempre les doy esto de ejemplo a las pacientes y es como muy similar cuando yo me resfrío. Yo me puedo resfriar hoy. Me da un poquito de mocos, eventualmente, unos anuncios por ahí, pero puede que mi cuerpo solito lo elimine en 3 o 4 días. Se desactivó o eventualmente se me quitó esa infección o ese resfrío. Yo no quedo exento de que eso no me vuelva a pasar, es el primer punto importante. Infección de virus activa hoy se quita, pero no exime de una siguiente activación. Entonces eso es muy importante. Pero básicamente lo que es importante en estos casos es identificar cuándo el virus está activo y en qué momento se debe actuar, básicamente. Porque definir si está en portación o no, existen muchos métodos que podemos utilizar, pero no nos van a definir 100%. Puede que nos den un falso negativo, ¿verdad? Y eventualmente la persona ser portadora. Hablemos, doctor, de las complicaciones y entre ellas la manifestación física. ¿Cómo luce el virus? Claro, el virus va a dar síntomas de acuerdo al tipo que dé, ¿verdad? Entonces, habíamos dividido inicialmente en 2 grandes grupos, ¿verdad? Por ejemplo, el virus de alto riesgo y el de bajo riesgo. Entonces, el de bajo riesgo usualmente es el que da estas cosas que se llaman verrugas. En el caso de la zona genital, definitivamente son verrugas genitales, tienen ese aspecto, ¿verdad? Que es como apelotadito, tienden a picar con cierta frecuencia y aparecen en zonas que son de alto roce y por lo general difíciles de encontrar. Entonces es muy importante que con frecuencia revisen las zonas genitales en los puntos donde hay más pliegues, en los puntos donde existen más posibilidad de que se escondan, porque casualmente ahí es donde el virus por el alto roce y demás con mayor frecuencia pasa. Ahora, existen otras manifestaciones como verrugas mezquinos, que son los que se dan en las manos, las conocidas cabecillas de vena y demás, ¿verdad? Que también es una manifestación de lo que es virus de bajo riesgo. Pero ahora las manifestaciones del virus de alto riesgo, que es prácticamente, no vamos a minimizar la otra parte de bajo riesgo, pero la más importante de todas es la de alto riesgo, porque es la que nos puede llevar a cáncer en un mediano plazo. Esas casualmente no dan nada hasta que es muy tarde. Las displasias, que es lo que usualmente sucede dentro de la zona vaginal y el cuello del útero, no dan síntomas hasta que es muy tarde, inclusive llegan a dar síntomas hasta que ya se convierten en cáncer. Entonces de ahí es de donde viene la gran importancia de que uno siempre vaya a revisar dentro de la vagina, porque dentro de esa zona no hay forma de darse cuenta, inclusive a simple vista, de que existe algo activo. Muchas veces nosotros tenemos que utilizar un método especial que se llama colposcopía con unas tinciones que resaltan las zonas a donde pudiesen haber lesiones y las lesiones son microscópicas. De hecho, nos las reportan en patología como lesiones microscópicas porque ellos, los patólogos, lo que ven son todas las cositas microscópicas que nosotros no podemos ver a simple vista. Y eso muchas veces se diagnostica de esa forma. Yo a simple vista puedo ver y decirle al paciente, ahí tenés una lesión, posiblemente sea una lesión activa por virus de papiloma humano, pero el nivel que tiene y hasta dónde está llegando me lo define el patólogo cuando llega la microscopía, lo que él ve al microscopio. ¿Y por qué pasa esto? Porque el virus casualmente ingresa en esa zona, que es una zona que no tiene mucho recubrimiento para proteger, es una zona de alto roce, es una zona oscura, eventualmente donde el virus tiene condiciones para crecer. Entonces es importante siempre definir que las displasias o lo que son virus activo de alto riesgo no da síntomas hasta que es muy tarde.
Ya eso se define cuando uno va revisando año a año con los papanicolao, las colposcopías y demás. Entonces, doctor, por ejemplo, estas verrugas no necesariamente lo alertan a uno de que algo mal está pasando. Sí, en realidad las verrugas lo que nos pueden alertar a nosotros básicamente es que hay un problema en las defensas, ¿verdad? Que la persona está con algún trastorno en sus defensas y que eventualmente esas verrugas están apareciendo. Pero gracias, por dicha, las verrugas y todas estas activaciones de virus de bajo riesgo no representan un problema para desarrollar cáncer a largo plazo. Pero los que son de alto riesgo sí. Porque ellos pueden dar cáncer de cervix, pueden dar cáncer anal, pueden dar cáncer de laringe, muchos tipos de cáncer, pero el principal y el más frecuente es el cáncer de cervix. Entonces, lo que nos alarma las activaciones en general, independientemente de que sean de bajo o de alto riesgo, es que esa persona hay que investigar cómo están sus defensas. Si es de bajo riesgo, pues se eliminan, se quitan para que no haga un aspecto muy complejo a nivel de la zona donde está o para que no crezca, pero no representa un riesgo de cáncer, por ejemplo. El que sí representa el riesgo de cáncer son los de alto riesgo y lamentablemente los que no se ven hasta que ya es muy tarde. Usted hablaba ahora, doctor, de que las verrugas hay que buscar en los pliegues por si no los ven. ¿Se siente algo? ¿Da algunos síntomas? Claro, algunas veces pica. Pues sí, hay un relieve que eventualmente pueden sentir, pero con frecuencia cuesta encontrarlas, ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante, por ejemplo, principalmente en la mujer, es que todavía existe un gran desconocimiento de la anatomía vulvar. Entonces, conforme ha venido avanzando el tiempo, hemos venido incorporando también exámenes que nos permiten enseñarle a las mujeres cómo es su anatomía vulvar y en cuáles pliegues tienen que comenzar a buscar, en qué zonas, dónde está la zona perianal, que también es importante revisar, los pliegues que hay a nivel de los labios menores, los pilares del clítoris, los labios mayores. Entonces, hay que verlo porque la vulva tiene una característica y es que tiene muchísimos repliegues antes de llegar a la zona del introito como tal. Y es ahí en esos puntos donde hay que investigar más. Y en el varón usualmente hay que revisar siempre en la parte de la base del pene, que es donde usualmente están más frecuentes, y es la zona donde usualmente también el vello púbico tiende a tapar un poco, entonces siempre hay que estar pendiente de esos puntos. Doctor, hablemos de la displasia y también los niveles de displasia que hay. Sí, la displasia básicamente es la manifestación, ¿verdad?, que puede tener el virus de alto riesgo. Cuando él se activa, lo que generan son displasias. Entonces ahí, como vemos una ejemplificación en color moradito con rosado, lo que es el espesor del epitelio del cérvix o de la vagina. Conforme va avanzando hacia el lado derecho, vemos que se va poniendo un poquito más desordenado y lo que nos determina a nosotros en qué nivel se encuentra esa displasia es la profundidad con la que vaya a llegar. Si nosotros vemos al extremo derecho donde dice cáncer de cuello uterino, ya esa zona que se ve más desordenada va invadiendo la zona rosadita, entonces ya quiere decir que ese tejido fue invadido por el cáncer. Antes de eso, lo que son lesiones de alto grado, ¿verdad?, que son conocidas como displasias moderadas, severas y cáncer in situ, son las que eventualmente llegan a un nivel en el que casi van a invadir, pero realmente no han llegado a ser un cáncer invasor como tal. Entonces, el nivel de las displasias básicamente se va a definir de acuerdo a la profundidad con la que se vaya metiendo el virus. Conforme él va creciendo y va llegando a profundidades mayores, la lesión se conoce como una displasia de mayor grado. Y de ahí en adelante, las displasias ya no son displasias, sino que se convierten en cáncer. Entonces, el mensaje con esto es muy importante porque es muy complejo a veces entender esta parte. Muchas veces las mujeres, si se meten a internet a buscar, van a encontrar cualquier cantidad de nomenclatura para las displasias. Las displasias se las van a encontrar como displasias, se las van a encontrar como lesiones intraepiteliales, se las van a encontrar como neoplasias intraepiteliales. Entonces hay un montón de nombres. Lo importante de esto es definir que la profundidad que tenga esa lesión es la que me va a decidir a mí qué tan grave es esa lesión y qué tan agresivo tengo que ser con el tratamiento. Displasia leve, moderada, severa y después de ahí viene el cáncer. ¿Cuánto tiempo puede pasar para saber que estamos atravesando por un cáncer de cervix? Sí, por dicha el cáncer de cervix tiende a progresar lento. Entonces, eventualmente, de la primera momento en el que hay una activación, la media de progresión hacia un cáncer va siendo unos 7 años. Pero hay estadísticas que inclusive dicen que puede tardar 20. Entonces, la ventaja es que el virus es lento. El problema que tenemos es que al ser lento no da síntomas. Y muchas veces nos pasamos al lado de los síntomas y ya ahí es cuando se hace tarde. Por eso la revisión, insisto en eso. Sí, hay que ser muy insistente porque siempre, como les digo, los órganos reproductivos están escondidos. Si no se buscan, no se van a encontrar las cosas.
Usted menciona que no hay síntomas cuando se tiene el cáncer. ¿Puede sentir algo Sí. la persona o Claro, no? más bien no da muchos síntomas en la etapa precancerígena. Ya cuando da síntomas es porque es muy tarde y ya el cáncer comenzó a ¿Cómo aparecer. cuáles, doctor? Entonces, cuando las personas tienen cáncer, por lo general, el primer signo de alarma es sangrado con las relaciones sexuales. Entonces, eso, por dicha, el 98% de las veces no es mayor cosa, pero un pequeño porcentaje puede representar cáncer. Entonces, sangrado después de las relaciones sexuales no se puede dejar pasar. Lo otro que hay que tomar en cuenta mucho es los flujos que la paciente vaya a comenzar a ver. Porque muchas veces las pacientes, y hay historias constantes de esto, que la paciente inicia con un flujo que comienza a pensar que es una infección, se le da tratamiento regular para infecciones y eventualmente lo que tiene ahí es un cáncer que está infectado. Entonces, flujos vaginales anormales tampoco se pueden tomar a la ligera. Sangrados fuera de ciclo, también es importante revisar. Sangrados uterinos excesivos con las menstruaciones, es importante siempre revisar, porque cualquiera de estos sangrados puede provenir del cuello y es uno de los síntomas que puede alarmar acerca de un posible cáncer. Doctor, vamos a ir ayudándole también a muchas televidentes claro. que le quieren consultar. Vamos a empezar con Jan Salazar. Dice, buen día, a mí me salieron estas cositas, me dijeron que son una familia del papiloma. He ido muchas veces a Levi's y el doctor me manda un líquido para que se quemen. Claro. Me han salido hasta en la pantorrilla y el doctor no me los quiere quemar. Claro. Sí, eso es frecuente que salga, ¿verdad? Esos son los conocidos mezquinos, ¿verdad? Con frecuencia se pasan, ¿verdad? Eventualmente, por dicha, son del virus de bajo riesgo. El problema que hay con los mezquinos y las lesiones en virus de papiloma humano, que son en zonas externas, en zonas diferentes a la parte genital, es que son, podría decir yo que son como una piedra en el zapato, molestan cualquier cantidad y con cierta frecuencia recurren. Lo que hay que investigar ahí principalmente es cómo están las defensas de ella. Ver cómo está su estado nutricional, cómo está el estado de estrés, cómo está todo lo que podría generar reducción de defensas. Lo otro que ella podría pensar también o podría optar es por la vacunación. La vacunación de virus de papiloma actual nos permite colocar vacunas en mujeres hasta los 45 años, en varones hasta los 26. Antes los lineamientos con la vacunación eran muy estrictos, que no podía haber tenido relaciones sexuales, que no podía haber tenido activaciones de virus de papiloma nunca, ya ahora es mucho más abierta. El virus es un virus que eventualmente no siempre llega a la sangre, entonces es muy bueno darle al cuerpo una alarma de que ese virus exista para que cuando ese trate de activarse, el cuerpo lo pueda atacar. Para estas cosas existen cualquier cantidad de medicamentos, ácidos, podofilina, cauterización, de todo. Lo que habría que ver es eventualmente en la posición en la que está y demás para ver cuál es la más óptima de todas. Pero lo importante con ella es básicamente estabilizar la parte de defensas, es como lo primordial. ¿Se contagian los mezquinos? Sí, se contagian es por contacto. De hecho, saludo regular, bueno, ya ahorita ya no se hace, pero eventualmente saludo de varón normal con las manos, eventualmente tocar abrazos y todo se puede transmitir. Le pregunta Milady Solís, ¿existe predisposición genética? ¿Qué pasa si luego de muchos años del tratamiento vuelve a activarse, lo que hablábamos ahora? Sí. Bueno, predisposición genética como tal no, como que haya un factor hereditario en el desarrollo de cáncer o de activaciones de virus de papiloma humano, definitivamente en esa parte no, porque es un virus y es por transmisión. El detalle está en que era lo que hablábamos antes, que el virus, al estar en estado de portación, él solamente lo que hacemos cuando existen activaciones es eliminar la activación del momento. Cuando nosotros quitamos esa activación, comenzamos un proceso de prevención con vacunación, revisiones constantes y demás, porque el virus lamentablemente puede volver a activarse. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Ver también si esta paciente ya tiene vacunación, si tiene abordado bien su estado nutricional, si tiene abordado bien todo lo que es la parte del estilo de vida y todo, por supuesto, todo lo que es la parte de estabilización de defensas. Le pregunta Ana Jocelyn, ¿recomienda la vacuna en mujeres adultas que ya han tenido displasia? ¿En mujeres que ya han tenido relaciones sexuales, pero no displasias? Claro, de hecho eso era lo que comentábamos. La vacunación ya está disponible hasta los 45 años, independientemente de que la paciente ya haya tenido activaciones, tiene una efectividad. Obviamente no podemos pensar que la efectividad va a ser la misma que si se coloca a los 9, 10 años o cuando no han tenido actividad sexual o displasias. Pero sí, por lo menos se llega en lo que se habla en la literatura de hasta un 70 a un 75% de protección en mujeres que han tenido actividad sexual y en mujeres que han tenido ya activaciones de virus.
Importante, la vacuna no es un tratamiento, es solamente preventivo, pero nos ayuda muchísimo a que el cuerpo se defienda en contra de estas activaciones, Claro. porque el virus es muy frecuente. Doctor, ¿y a partir de qué edad se deben vacunar tanto hombres como mujeres? De los 9 años, de los 9 a los 26 años, idealmente en condiciones en las que no hayan tenido actividad sexual. De los 9 a los 13 años se pueden colocar 2 dosis distanciadas de 6 meses, una a los 0 y otra a los 6 meses. Inclusive hay estadísticas que nos dicen que todavía la protección en niñas de 15 años con 2 dosis se puede dar, pero es más seguro hacerlo a los 13. Ya después de los 13 años se colocan 3 dosis, a los 0, a los 2 y los 6 meses. Y de ahí hasta los 26 años tendría oportunidad, por ejemplo, el varón. La mujer sí tiene oportunidad de colocarlo hasta los 45 años. Entonces, de los 9 a los 45 años, la mujer es apta para colocación. Un televidente nos consulta, yo me contagié a los 19 años y hasta los 42 años se activó. Claro. Tuve el tipo 16 y el 18 y durante 12 años estuve con cáncer de cervix y útero. Y ya, gracias a Dios, me van a dar de alta. ¿Por qué duró tantos años en activarse? Eso depende de las defensas de la persona. Muchas veces, como comentábamos antes, el virus puede estar en estado de portación durante muchísimo tiempo y el cuerpo solito lo logra contrarrestar. Pero llegan momentos en los que las defensas no son lo suficientemente óptimas y entonces ya ese virus ingresa a las células y comienza a crecer. Lo otro que es muy importante tomar en cuenta es que el Papá Nicolau, si bien es cierto, es una de las opciones que tenemos para tamizaje y prevención. El Papá Nicolau está diseñado para poblaciones que son de bajos recursos y que tienen poca accesibilidad a la parte médica. Inclusive el Papá Nicolau se diseñó para poder revisar en grandes poblaciones si existe alguna posibilidad de activación del virus del papiloma. Muchas veces el Papá Nicolau inclusive lo toman hasta personal no médico en lugares alejados y demás. Pero el Papá Nicolau puede omitir hasta una tercera parte de las lesiones activas. Entonces es muy importante que el Papá Nicolau, cuando se revise, se vea también el cuello del útero y se defina cómo está, porque muchas veces el Papá Nicolau nos puede dar un falso negativo y lo que me define a mí si la paciente realmente puede tener una posibilidad de falso negativo es cómo yo la vaya a ver y cómo se ve el cuello. En algunas circunstancias las pacientes pueden salir con Papá Nicolau normales durante mucho tiempo y la realidad es que el virus está activo, pero muy dentro. Entonces no se logra ver. No se logra ver. En cambio, cuando uno ya revisa con más profundidad, existen exámenes como la colposcopía, las tinciones para resaltar, el ultrasonido nos ayuda a ver el cuello por dentro y nos da ciertas pistas. Entonces, el asunto de las revisiones anuales no es solamente el Papá Nicolau, sino que también hay que revisar más allá de eso. El Papá Nicolau nos da una pista, pero hay una gran parte de lo que el Papá Nicolau nos ayuda a decir que también lo puede omitir, entonces tenemos que complementar. Es importante que las revisiones ginecológicas se complementen con otros estudios para poder definir que todo esté en orden. Qué importante es, doctor, y eso se lo hacía también esa pregunta a Sherin, que bueno, Sherin, ahí ya el doctor contestó sin haberle preguntado eso, que si era solo el Papá Nicolau el único examen que se debía hacer, pero entonces usted menciona que debe ser un complemento. Claro, es un complemento porque, como les decía anteriormente, el Papá Nicolau solamente nos va a revisar una pequeña porción de las células que hay en el cuello del útero y en la vagina. Pero nos va a determinar un raspado nada más, es una prueba de tamizaje, básicamente eso significa, ¿verdad? Es nada más para prevenir y detectar en una población si hay algún enfermo. Pero para uno determinar que 100% todo esté bien hay que complementar, definitivamente, estudios de ultrasonido, colposcopía y demás. Doctor, ¿existen nuevas alternativas de tratamientos? Sí, claro. Históricamente los tratamientos para virus de papiloma humano van enfocados a destruir la lesión, ¿verdad? Aquí vemos los convencionales primero mencionados, que es la criocirugía y la cirugía LIB. La criocirugía es un procedimiento que es un congelamiento que se hace dentro del cuello del útero. Muchas pacientes han pasado por esto y eventualmente es un tratamiento que es bastante efectivo. El problema es que no a todo el mundo le va tan bien en términos de tolerancia, ¿verdad? Al ser una quemadura en frío, a muchas pacientes les da dolor. La recuperación después del procedimiento es un poco compleja, no en términos de molestias, de dolor, sino que produce un flujo muy copioso y muy molesto que a veces inclusive les afecta para trabajar y demás. Esto se usa usualmente para cuando tenemos lesiones como displasias leves. La cirugía LIB es una cirugía que se realiza menor en el cuello del útero, que es básicamente para cuando las lesiones son de mayor grado.
Cuando tenemos lesiones de alto grado, nosotros hacemos una cirugía LIB que es con un bisturí eléctrico, cortamos una piecita en forma de cono del cuello del útero para revisarlo al microscopio con más determinación. El asunto con la cirugía LIB es que es bien tolerada, pero con cierta frecuencia las pacientes les molesta un poco porque al ser un bisturí eléctrico les puede doler a veces un poquito en la parte del abdomen. Hay que colocar una anestesia que es un poco compleja. Bueno, tal vez no compleja de colocar, sino que la paciente puede tener experiencias que no son muy buenas, se les cierran los oídos, a veces se marean y no les va muy bien en esa parte. Y la recuperación pues también tiende a tener una cantidad de flujo ahí considerable, además de que también tiene un riesgo que es considerable de sangrado. Cambio, lo que viene ya más adelante es lo que se habla de láser. El láser eventualmente no viene a cubrir lo que son los tratamientos convencionales, pero lo que viene no solamente es a cubrir esos, sino también a dar confort a la hora de hacer los procedimientos. Porque esto llega a ser tan común que tenemos que buscar que la paciente se sienta bien. Entonces, por ejemplo, la vaporización láser es una técnica que podemos utilizar para quemar verrugas, por ejemplo, e inclusive muchas veces, esto es una vaporización láser en el cuello del útero. Esto es para una displasia leve. Vamos a empezar con ese, que es el que tenemos ahí. La vaporización láser busca hacer lo mismo que hace la criocirugía. ¿Cómo quemar? Exactamente, cómo quemar. Pero tenemos una cosa particular por acá. La criocirugía destruye el tejido del cuello del útero completo en una circunferencia de unos 2 o 3 centímetros, independientemente de que el tejido que esté adyacente esté sano o no. Eso es una cosa que también hay que tomar en cuenta porque tal vez no es algo tan relevante para el momento, pero sí puede comenzar a producir problemas para los embarazos más adelante. Este tipo de vaporización que tenemos ahí, si vemos, es una vaporización que va dirigida y así como se ve es sumamente inocua. A la paciente no le molesta, no sangra absolutamente nada, así como entró al consultorio se va. Entonces es una cuestión de que la paciente se sienta más cómoda. ¿Por qué? Porque como hablábamos anteriormente, estas cosas pueden llegar a ser comunes y frecuentes. Esto es una ablación láser también o vaporización de una verruga. En ese caso la están haciendo ahí en un dedo, ¿verdad? Pero eventualmente a nivel genital se hace algo similar. Y este tipo de vaporizaciones lo que hace es que desvitaliza el tejido para que después se caiga como una cascarita. Eventualmente ¿Como un eso, granito? como una monedita completa. Y lo que muchas veces también tiene de ventaja esto es que a veces no necesitamos poner una anestesia con punción y demás. Puede ser una anestesia en crema inclusive y la paciente lo tolera hasta cierta frecuencia. Eso se usa mucho para verrugas pequeñas y demás. Y lo otro que también se puede hacer es ese procedimiento, que es lo que se llama el cono láser. Eso es lo que viene a sustituir básicamente el LIP. Pero lo que nos da esto es mucha tranquilidad en el sentido de que la paciente le molesta mucho menos. Así como se ve eso, esa paciente no siente molestias, ¿verdad? Eventualmente se puede hacer inclusive sin anestesia en esa zona porque el láser es muy, muy inocuo y eventualmente también ayuda a que no haya tanto problema de sangrado, ¿verdad? Una de las cosas que también es muy importante y que el láser nos ayuda es que muchas veces y con frecuencia con el LIP convencional, que es un bisturí eléctrico, los bordes de la pieza quirúrgica se queman un poco y a veces el patólogo no puede determinar algunas cosas porque se le daña el tejido. Pero con el láser vemos que el tejido, cuando uno lo entrega al patólogo, lo entrega muy vital. Entonces ellos lo revisan de una forma en la que no hay tanto distractor. Entonces, ¿qué es lo que viene a cambiar? Los tratamientos más recientes, principalmente el láser, las cosas de la vacunación también, los cambios en la vacunación, que se puede hasta los 45 y demás, básicamente es pensar en la paciente y pensar en que como esto es algo que puede llegar a ser frecuente, entonces tenemos que darle un mejor confort en la forma de tratamiento a la paciente. Doctor, cuando a una mujer se le diagnostica que tiene una displasia, sea leve o severa, ¿no quiere decir que tenga cáncer de cervix? No necesariamente, en eso sí es importante. Las lesiones todas, las que son llamadas displasias, son lesiones precancerígenas, pero por dicha, como hablábamos anteriormente, estas lesiones pueden avanzar muy lento. Entonces, hay tiempo para eventualmente diagnosticarlas, tratarlas y demás. Pero las lesiones que son conocidas como displasias o las verrugas como tal no son sinónimo de cáncer, son sinónimo de una alerta, porque si eso lo dejamos se puede convertir en cáncer. Pero si lo tratamos a tiempo podemos detenerlo. ¿Cómo se previene, doctor? Principalmente estilo de vida, ¿verdad? Lo más importante de esto es tratar de mantener las defensas en las mejores condiciones. Ejercicio, por lo menos cada 72 horas estricto. La dieta tiene que ser una dieta que tiene que ser balanceada. Eventualmente esto es algo que no solamente para esto funciona, sino para todas las enfermedades en realidad.
La vacunación, que ya está disponible eventualmente, tenemos todos estos cambios con respecto a lo que es la colocación de la vacuna, inclusive ya existe vacuna nonavalente, que es de 9 tipos, en el país no la tenemos disponible hasta ahora, tenemos una que es de 4 tipos específicos, pero en algún momento llegará también la nonavalente, que es para cubrir 9 serotipos diferentes de virus de papiloma, y de ahí también alguna efectividad cruzada contra el resto de virus. ¿Cómo buscamos la vacuna en este momento? La vacuna es disponible ya ahora en todas las farmacias en general, ¿verdad? Ya está inclusive dentro del esquema de vacunación nacional, entonces inclusive sin receta ya hay una orden de colocación. Por lo general también en las mismas farmacias les dan un carnet y les dicen en qué momento tienen que hacerse sus refuerzos y demás. Lo otro que hay que tener mucho para la parte preventiva del virus del papiloma es tratar las enfermedades que pueden agravarlo. Como hablábamos anteriormente, una diabetes mal compensada, una paciente que use medicamentos que bajen sus defensas. Hay una enfermedad, por ejemplo, que se habla mucho recientemente, que son trastornos de la flora vaginal, que hace que se pierda el mecanismo de defensa que tiene la vagina en contra de infecciones y fácilmente puede producir infecciones activas por virus de papiloma humano. Para esto hay tratamientos también, son esas pacientes que tienen flujos constantes o infecciones por hongos con cierta frecuencia, es porque su flora se desequilibró y eso las convierte en una paciente con un riesgo mayor de que se active el virus también. ¿Cuántas dosis necesitamos para la vacuna? ¿Es una sola dosis? No, son 3 dosis ¿Son en 3 general. dosis? De los 9 a los 13 años se pueden colocar 2 dosis con una efectividad igual, de los 0 y los 6 meses. Y a partir de los 13 años se colocan 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Serían así. Doctor, para ir cerrando, este virus se puede detectar a tiempo si se acude anualmente a la revisión ginecológica, que lo hemos venido insistiendo. Exacto, correcto. De hecho, que lo que hablábamos antes, no solo es ir a revisarse y hacerse el Papa Nicolau, sino es utilizar todos los métodos complementarios que tenemos ahora para poder revisar, diagnosticar y darle una seguridad mayor a la paciente. Si tenemos estos métodos hay que utilizarlos. Ahora tenemos disponible ultrasonido, tenemos disponible colposcopías, tenemos disponible pruebas de detección de virus de papiloma humano. Lo que es muy importante con esto es no hacerse exámenes a la ligera, porque lo que sí sucede con esta activación, con este problema del virus del papiloma humano es que es sumamente difícil de encasillar el caso. Todos son diferentes porque la combinación de forma de activación, contagio y cómo es esa paciente desde el punto de vista de sus defensas, estado de vacunación y demás, son diferentes todas. Entonces es muy importante revisarse año a año y tratar de que sea con la mayor cantidad de métodos complementarios para poder mejorar la detección. Helen Chavarría le dice si hay efectos secundarios con la vacunación. Sí, la vacunación como todas tiene algún efecto, ¿verdad? Por lo general, la vacuna del virus del papiloma humano da un dolor de brazo únicamente en la gran mayoría de pacientes. Puede a algunas pacientes generarle un poquito de mareo en los primeros 15 minutos, pero en general la vacunación es una vacunación que es segura y los riesgos que tiene son exactamente los mismos que tiene cualquier otra vacuna. Hay un síndrome que mucha gente le tiene miedo y es importante aclarar esto, que es un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome en el cual por las defensas, cuando el cuerpo aumenta sus defensas, puede hacer unas lesiones en las cuales ataca los nervios de las piernas. Pero eso es algo que es muy, muy poco frecuente y no está descrito solo para la vacuna del virus del papiloma humano, sino que es parte de todo lo que es vacunación. Inclusive hay estadísticas que dicen que hay más probabilidades de eso con la vacuna del neumococo, por ejemplo, con la meningococo, que con la vacuna del virus del papiloma. Quiero aclarar esto porque es una de las cosas que cuando se mete en internet es la primera bandera que le sale, ¿verdad? Todos estos tipos de cosas y en realidad no es algo a lo que hay que temerle, es algo que es una frecuencia muy baja y por lo general el síndrome también se puede salir. Una mujer que decide no tener relaciones sexuales del todo, doctor, ¿debe también vacunarse? Sí, y es importante que se vacune porque los contagios pueden también haber por virus de bajo riesgo. Tal vez eventualmente que no ha tenido penetración no significa que tal vez no haya tenido algún tipo de actividad como tocamiento, sexo oral. Siempre es importante, ¿verdad?, hacer esa vacunación para evitar inclusive las lesiones de bajo riesgo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias muchísimo gusto. por toda su explicación que ha estado bastante clara. Agradecemos al doctor Josué Vargas por su colaboración. Si usted desea más información puede contactarlo a los números 6082-1000, ahí están apareciendo en pantalla, o al 6060-1508. Buen día, doctor. Buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.